Hola, vamos a continuar resolviendo el examen de admisión COAR 2022A. Vamos a ir a la sección número 5. Recuerda que si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, debes suscribirte y activar la campanita, el botón de la campanita, para que te notifiquemos cada vez que nosotros subamos un video. Vamos a estar resolviendo exámenes de años anteriores, 2022, 2020, 2019, 2018, etcétera. También vamos a estar subiendo videos relacionados al proceso de admisión, cómo es el examen socioemocional, cómo es la entrevista personal, cómo es la jornada vivencial, cómo es la convivencia dentro del COAR, cómo es el bachillerato internacional, qué es lo que te espera una vez ingreses al COAR. También vamos a contar con algunas entrevistas de alumnos egresados que nos van a contar su experiencia de los 3 años, su experiencia también universitaria, laboral, qué es lo que están haciendo ahora, los proyectos que están emprendiendo, ¿ok? Y recuerda que si deseas prepararte para el proceso de admisión, puedes inscribirte ya mismo. En la parte de abajo debe estar apareciendo nuestro número de WhatsApp de la academia. Comunícate con nuestros asesores. Tenemos también una página de Facebook, va a estar apareciendo abajo, con más de 6.000 alumnos que hemos ayudado a lo largo de estos 8 años que venimos elaborando exclusivamente, preparando alumnos exclusivamente para el proceso de admisión. ¿Ok? Todo nuestro equipo está conformado por egresados de la red COAR. Quien te habla es egresado de las primeras promociones del COAR Lima, posteriormente con una beca de ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que vas a contar con el mejor equipo respaldándote y guiándote paso a paso durante todo el proceso de admisión. Recuerda que las vacantes son limitadas, así que no esperes hasta el último momento para inscribirte, porque siempre nos solemos denegar el acceso cuando ya completamos el grupo, ¿ok? Vamos ahora a continuar resolviendo los problemas de la sección número 5. Veamos, en esta parte el evaluador nos pide lo siguiente. Vamos a realizar series, ¿ok? Nos dan este ejemplo, el ejemplo número uno, y en el ejemplo número uno nos dicen, ¿no? Tenemos los números 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el número que sigue, ¿ok? Y debes marcar la alternativa correcta. Obviamente, el número que sigue es el número 9. La serie está aumentando de uno en uno. ¿Ok? Y lo mismo en el ejemplo 2, ¿no? En el ejemplo 2 está disminuyendo de uno en uno, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos hacer para este problema, para estos 8 problemas, ¿ok? El truco o el tip que te voy a dar en esta parte va a ser la siguiente. Lo que tú debes hacer o lo que tú debes ver en el examen es qué tanto aumentan los números, qué tanto aumentan los números. Si los números aumentan de manera muy avanzada, o sea, muy grande, el aumento entre, o disminución, ya, aumento o disminución, ¿ya? Y es muy grande, si ves que hay mucha diferencia entre un número y el siguiente, lo que nosotros deberíamos pensar es en una asociación geométrica. ¿Qué es una asociación geométrica? Una asociación en donde la razón entre un número y otro es una multiplicación o una división. En cambio, si la diferencia entre un número y el siguiente no es tanta, ¿ok? Si no aumenta de mucha forma, de gran cantidad, lo que nosotros debemos pensar es en una asociación aritmética. ¿Qué es esto? Cuando la razón entre un número y otro es una suma, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar esta técnica, ya, este tip, esta recomendación. Primero veamos qué tanto aumentan o disminuyen los números y en base a eso, probemos haciendo operaciones que nos convengan, ¿ya? Muy bien, vamos al problema número uno. En el problema número uno, nosotros vemos que el aumento entre un número y otro no es tan grande, ¿ok? Tenemos 3, 9, 14, 18, 21. Son números cercanos. Por lo tanto, nosotros deberíamos pensar en una sucesión aritmética, es decir, en una suma o resta. Vamos a ver entonces, aquí nosotros vemos que suman 6. Luego, entre el 9 y el 14 se le debe sumar 5. Entre 14 y 18 se le debe sumar 4. Y entre 18 y 3 se le debe sumar 18 y 21 se le debe sumar 3. Por lo tanto, la siguiente suma que nosotros debemos realizar es un número 2. Y el número que estamos buscando sería el 23. Respuesta alternativa A. ¿Te das cuenta? En esta pregunta número uno, no debería estar pensando en una razón geométrica, en multiplicar para encontrar el número siguiente, porque son números cercanos, ¿ok? Entonces, ese es el tip, la recomendación que te doy para esta sección. Sección número 5. En la pregunta número 2 vemos que hay un aumento significativo entre un número y otro. Pasa de 15.000 a 3.000, pasa de 3.000 a 600, pasa de 600 a 125. Existe un aumento considerable. Es decir, aquí no vamos a estar pensando en que la razón es una suma o una red, sino más bien una multiplicación, ¿ok? Tal vez no lo veamos con el número grande, lo veamos mejor, ¿te parece si lo veamos mejor con el número pequeño? Si nosotros a 25 lo multiplicamos por 5, obtenemos 125. Si a 125 lo multiplicamos por 5,
obtenemos 625. Profe, ¿sí? Sí, mira, 125 por 5, 5 lleva 2, 12, 12, 625, ¿ok? ¿Qué crees que pase luego? Si a 625 lo multiplicas por 5, ¿cuánto crees que dé? Efectivamente, da 3125, ¿ok? Y si ese número lo multiplicas por 5, solo para que compruebes, ¿ah? Multiplica a ver 3125 por 5, solo para que compruebes. Te va a dar 15.620. Entonces, lo que yo estoy buscando aquí es un número que multiplicado por 5 me dé 25. ¿Cuál va a ser ese número? Obvio, el número 5. 5 por 5 va a ser 25. ¿Listo? Está fácil. Recordemos también que este tipo de problemas siempre se ha evaluado, ¿ah? Tanto en los exámenes anteriores como en los nuevos exámenes. Si no sabes de qué estoy hablando, debes revisar el video del temario examen COAR, en uno de los videos que tenemos en el canal, donde te hablamos cómo se han agrupado los exámenes, ¿no? Hasta el 2019 se evaluaba de una manera y a partir de 2020 se evalúa de otra manera, ¿ok? Entonces, si aún no lo has revisado ese video, puedes revisarlo para que te des cuenta cómo ha ido evolucionando el examen. Y este tema, sucesiones, siempre se ha evaluado, siempre ha venido, siempre va a seguir viniendo. Así que estas son tus preguntas fijas para el examen de admisión, ¿ok? Estas son las fijas para tu examen de admisión. Bien, vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 tenemos 36, 49, 64, 81 y 100. Vemos que la diferencia entre una y otra sí aumenta de manera considerable, aunque no con mucha relación, ¿no? Es decir, no para hacer una multiplicación, pero tampoco para hacer una suma. La única opción posible cuando tú veas esto es una potencia. ¿Qué potencia, profesor? Aquí mira, 6 al cuadrado da 36, 7 al cuadrado da 49, 8 al cuadrado da 64, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, el número que sigue sería 11 al cuadrado. ¿Y cuánto es 11 al cuadrado? 120. Y esa sería la respuesta, la E, 121. ¿Cómo te das cuenta de esto? Es muy obvio, ¿no? 36, 49, 64, 81, 100 son números cuadrados perfectos, ¿ya? A estos números se les llama números cuadrados perfectos. Esta pregunta, de hecho, se ha repetido varias veces, así que es muy fácil reconocerla porque es una pregunta que se ha repetido durante varios años, varios años, y para nosotros va a ser muy fácil resolver. Si tú intentas aquí relacionar a través de una suma, probablemente llegues a una conclusión, ¿ya? Pero lo recomendable es que veas que son números cuadrados perfectos. Esa sería la recomendación para esta pregunta. Veamos entonces la pregunta número 4. Nos dicen 13, 26, 52, 104, 208. Ahora sí vemos que la diferencia entre un número y otro es significativa. Por lo tanto, nosotros debemos pensar en una multiplicación. Deberíamos pensar en una multiplicación, ¿ok? Entonces, a ver, si a 13 lo multiplicamos por 2, creo que nos da 26. Comprueba, a ver, compruébalo. Si a 26 lo multiplicas por 2, me parece que da 52, ¿ah? Creo que da 52. Si 52 lo multiplicas por 2, 104. Oh, sí es, ¿no? Sí es. A ver, otra vez, profe. Si a 104 lo multiplicas por 2, ¿cuánto va a dar? 208. Lo encontraste. Ya, tú solito lo has hecho, ¿ah? Tú solito lo has hecho. Lo único que debes hacer aquí entonces es multiplicar 208 por 2. Y eso daría 416. ¿Qué sería la respuesta B? Ok, tú solito lo has hecho, ¿ah? Tú solito lo has hecho. Veamos la pregunta número 5. Igual, ¿ah? Igual. En esta pregunta nosotros vemos que entre un número y otro hay mucha diferencia. Entre un número y otro hay mucha diferencia. Por lo tanto, deberíamos tratar de relacionarlos a través de una multiplicación o división, en este caso. A ver, pregunta 5. Tenemos 728, 142, 80, 26 y 8. Si te confunden trabajar o si se te dificulta trabajar con números grandes, puedes hacerlo de atrás hacia adelante, ¿no? Al final, igual, lo que debemos encontrar nosotros es una razón, ¿ok? Entonces, podríamos decir, vamos a trabajar empezando con el 8. ¿Cómo llego de 28 a 26? Si tú lo multiplicas por 3, 8 por 3, ¿cuánto sería? 8 por 3, profe, creo que es 24. Pero no es 26, ¿no? 8 por 3 es 24, pero no es 26. Ah, pero si le sumas 2, a ver, 8 por 3, 24, más 2, 24. Sí, ¿no? Perfecto, lo tienes, 26. Ahora, para que esto se valide, para que la hipótesis se valide, debe cumplirse en todas las demás, en todos los demás números. Por lo tanto, aquí deberíamos hacer lo mismo. Primero deberíamos multiplicarlo por 3 y luego sumarlo 2. A ver, 26 por 3. ¿Cuánto sería 26 por 3? 18 lleva 1, 7, 8. ¿Y más 2? Oh, 78 más 2, 80. Muy bien. Aquí debería ser lo mismo, debería suceder exactamente lo mismo. Si en uno no sale, ya no puedes aplicar eso. Si en uno no sale, ya no puedes aplicar eso. 80 por 3, fácil, profe. 8 por 3, 24, 240. Más 2, 242. Qué fácil, qué fácil. Tú sabes, ¿ah? Tú sí sabes, ¿ah? Tú sí sabes. Por lo tanto, aquí debe cumplirse exactamente la misma razón. Y sí, efectivamente, si multiplicas 242 por 3, te va a dar 726. Y si le sumas 2, 728. Entonces, ¿qué debes hacer aquí? ¿Qué debes hacer para hallar el número que falta? Pues, o bien tantear, decir a qué número lo multiplico por 3 y le sumo 2 para que dé 8, o hacer lo contrario, ¿no? Método del cangrejo. Primero le restas 2 y luego lo divides entre 3. 8 menos 2 es 6, 6 entre 3 es 2. Y efectivamente,
Si a 2 lo multiplicas por 3 te va a dar 6. Y si le sumas 2 te va a dar 8. ¿Ok? Este se le llama método del cangrejo. La operación que hemos hecho aquí, método del cangrejo. Pero también podías ver, ¿no? También podías ver qué número, si lo multiplicas por 3 y le sumas 2 te da 8. ¿Ok? No estaba complicado. Entonces la respuesta en esta pregunta va a ser 2. Veamos ahora la siguiente pregunta. En esta pregunta vemos que los números no aumentan de manera significativa o no disminuyen de manera significativa. Por lo tanto, deberíamos pensar en una serie de suma o una resta. A ver, vamos a ver. Aquí le resto 11, me da 28. Luego le resto 9, luego le resto 7, luego le resto 5. Así que luego le debo restar 3. Y la respuesta sería 4. ¿Ya? Y la respuesta sería 4. Repito, la estrategia en este tipo de problemas es que veas, primero identifiques cómo se relacionan los números. Si hay un aumento grande entre un número como en el problema 5, por ejemplo, o en el problema 4, cuando aumenta en gran medida, aumenta o disminuye, ¿ok? Debemos pensar en una multiplicación. Pero si no aumenta tanto o no disminuye en gran magnitud, debemos pensar en una suma o en una resta, ¿ok? Vamos entonces a la pregunta número 7, nuestros últimos dos problemas. En la pregunta 7 tenemos 1, 2, 6, 24, 120. Aquí es donde deberías darte cuenta, ¿no? Mira 24 y 120, o sea, es wow, o sea, de 24 pasa a 120. Entonces, sí o sí deberías pensar en una multiplicación. Sí o sí deberías pensar en una multiplicación. Acá lo multiplicamos por 2, mira, acá sería por 3, ¿te parece si aquí es por 4? Y 24 por 5 te da 120. Entonces, ¿cómo es el siguiente número? Simplemente lo multiplicas por 6. ¿Te das cuenta? O sea, sigue la estrategia, sigue la recomendación que te estoy dando, ¿ya? Sigue los trucos, los tips que se te dan, porque eso hace que te facilite la forma de pensar o la forma de razonar durante el examen, ¿ok? Si tú ves que hay mucha diferencia entre un número y el otro y el siguiente, debes pensar en una multiplicación, ¿ya? Y eso es lo que pasa en este problema. Por 2, por 3, por 4, por 5, sigue por 6, ¿no? Pasamos entonces al último problema de esta sección, pregunta número 8. En la pregunta número 8 tenemos, aquí hay un error, se corrigió durante el examen, debe ser 196, ¿ya? Aquí debe ser 6. Corrige eso. Eso se corrigió durante el examen. ¿Ya? Durante el examen se avisó que el número que estaba ahí era 6. Bien, lo que nosotros vemos es que hay una gran diferencia entre un número y otro. Es aproximadamente, mira, date cuenta, aproximadamente es la mitad. Aproximadamente es la mitad. Vamos a empezar con el 100 porque el 100 es un número fácil. Si tú a 100 lo divides entre 2, si tú a 100 lo divides entre 2, te da 50. Entonces luego le sumo 2. Lo divido entre 2 y le sumo 2. ¿Acá sucede lo mismo? Sí, si tú a 52 lo divides entre 2, esto da 26. Y si tú a 26 le sumas 2, te da 28. Si tú a 28 lo divides entre 2, te da 14. Y si tú a 14 le sumas 2, te da 16. A ver, con el 196, si tú a 196 lo divides entre 2, te da 98. Y si tú a 98 le sumas 2, te va a dar 100. Por lo tanto, la razón o la operación que debo hacer es 16, lo debes dividir entre 2, esto te da 8. Y luego la debes sumar 2. Por lo tanto, la respuesta sería 10, la alternativa A, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, en todos los problemas hemos aplicado el método que te he comentado. Primero revisa cómo es la relación entre un número y su siguiente, y luego vamos a considerar en primera instancia alguna operación, dependiendo, ¿no? Si tú ves que se relacionan de manera con gran magnitud, es decir, aumenta en gran medida o disminuye en gran medida, pensamos en una multiplicación o división. Pero si no aumenta tanto o no disminuye tanto, pensamos en una suma o una resta, ¿ok? Ese es el tip para este tipo de problema. Y recuerda que estas son tus fijas. Estas son tus fijas. Esto siempre ha venido desde que se fundó el COR, siempre han venido este tipo de problemas, siempre va a venir, ¿ok? Cuando se cambió en el 2020 se cambió el modelo de examen, ¿ok? Cuando se cambió, siguió viniendo este tipo de preguntas, así que estudia siempre este tipo de preguntas, son las fijas para el examen de admisión. Y recuerda que en la academia nosotros te brindamos un conjunto, una lista de ejercicios similares a estos, del mismo nivel, ¿ok? Para que te prepares de la mejor manera y nosotros te exigimos además que los resuelvas en el tiempo, en un tiempo determinado, ¿no? En un tiempo que te asignan durante el examen. ¿Ok? Esto es una buena noticia porque vas a estar preparado de la mejor manera posible para que el día del examen ya sepas cómo se te evalúa, qué cosas se te evalúan y estés menos nervioso, ¿ok? Porque eso es importante también, ¿ya? La preparación es justamente para que los nervios no nos ganen, ¿ok? Inscríbete ya, escribe los números de la academia, estamos iniciando ya mismo. Nos vemos en la sección número 6. Hasta luego.